Muchas gracias, Sion, por invitarme. Helen, el comité organizador, Eva. Nos ha tocado hablar de epidemiología y la importancia de los centros de ITS, ¿no? Entonces, en fin, espero no solaparme mucho con algunos ponentes que ya han intervenido previamente de salud pública, etcétera, y centrarme un poco en los centros de ITS, que es donde yo trabajo desde hace 40 años y donde me he dejado la vida. Concretamente, yo trabajo en el Centro Sandoval, que es una clínica monográfica que tiene 95 años de historia. Se abrió en la era preantibiótica, cuando no había ningún antibiótico para tratar la sífilis, y entonces en vez de tratamiento de la sífilis había sifilicomios para ingresar a los pacientes con demencia sifilítica. Quizá de algún galardón que ha recibido Sandoval, el que más me gusta es el reconocimiento por una labor socialmente responsable. Eso me ha gustado. De todo lo que he recibido, la verdad, que hemos recibido un grupo de 46 personas que trabajamos en Sandoval, desde el que abre la puerta y limpia hasta el que registra, hace un triaje, medicina, enfermería, técnicos de laboratorio, titulados superiores, personal auxiliar, un grupo que he procurado que fuese más cohesionado del mundo, más cohesionado posible, ¿no? Dentro de la multidisciplinaridad que tienen las infecciones, como decía Adrián. Yo no soy ni bueno, sí, yo provengo de la dermatología. A mí la dermatología nunca me ha gustado. Realmente elegí esta subespecialidad por la venereología, ¿no? Que es como realmente entiendo como una actividad multidisciplinar. Y eso es lo que realmente me hizo engancharme a esto, ¿no? Con un profesor, cuando yo inscribí mi tesis doctoral del HTLV3 en la Universidad Complutense. Bien, no quería solaparme mucho, decir simplemente que cada día, esto es reiterado, ¿no? Un mensaje de OMS, ¿no? Cada día más de 1 millón de personas contraen una ITS curable, ¿no? El herpes y el virus del papiloma, infecciones crónicas, ¿no? Que representan mucha morbilidad y mortalidad en algunos casos también, sobre todo la mortalidad asociada al cáncer, 342.000 muertes de cáncer de cervix en el mundo. Y la hepatitis B, que parece que aquí, bueno, es como nosotros la tratamos, la prevenimos y la vacunamos, pero sin embargo produce 820.000 muertes en el mundo. Había una pregunta esta mañana de una matrona que hablaba de la anamnesis en las mujeres gestantes, ¿no? Y bueno, yo me he acordado de una de ellas, que la anamnesis a una gestante, a veces a ella le puede hacer una anamnesis estupenda, pero a veces el riesgo de una mujer está en su pareja sexual. El riesgo de un hombre no solo está en él mismo, está en su o sus parejas sexuales. De modo que la sífilis que tenía esta chica, o el VIH que se enteró en el paritorio que lo tenía una enfermera concretamente, pues fue porque, en fin, la anamnesis a veces no depende en las ITS, no depende solamente de la actividad o del riesgo que tenga una persona, sino el de sus parejas sexuales. Para evaluar la magnitud, que ya se ha hablado, ¿no? Ha hablado Adrián estupendamente del papiloma, ¿no? Creo que el papiloma, nosotros tricomoniasis, desde luego, no sé, en Baleares, pero desde luego en Madrid o en Sandoval no vemos casi casos de tricomoniasis, pero el papiloma y la clamidia sí, como dos ITS especialmente relevantes. Por supuesto, el herpes genital, por el herpes genital virus 2, y hay veces por el herpes genital, por el VHS1 también genital, ¿no? Datos relevantes, pues en relación a esto que de Estados Unidos es un resumen, ¿no? de los casos de sífilis congénita, ¿no? De lo que hablábamos de la chica que ha aumentado un 185% la sífilis congénita en Estados Unidos desde el año 2017, ¿no? Son datos del 21. La única ITS que en el registro de los CDC ha disminuido es la clamidia en su tal, un descenso muy moderado de un 4,7% en los últimos años, en los 5 últimos años, y un incremento persistente también de los casos de gonococia y de sífilis. En Europa, y tenemos los datos en relación a HSHs en aumento
desde hace 20 años, ¿no? Desde los últimos años del milenio, o sea, de los primeros, desde hace 20 años, incrementando la incidencia, especialmente en el activo de hombres que tienen sexo con hombres y en rango de edad de 15 a 24 años. Estos hombres que tienen sexo con hombres, también tienen sexo con mujeres, muchos de ellos. Por lo tanto, las chicas también están ahí, ¿no? Con una incidencia no desdeñable. Parejas a veces de hombres bisexuales que ellas mismas no tienen ni idea. Las regiones de Europa, el norte, Reino Unido, España, Baleares, aquí estamos, son las que mayor incidencia tienen, o sea, número de casos por 100.000 habitantes. Viruela del mono, ¿por qué no? Monkeypox o Mpox, o como queramos llamarlo. Decir simplemente que todavía en España se han detectado 25.000, en Europa se han detectado 25.000 casos, 7.500 en España, datos a 1 de marzo del 23. En la última semana, pero en el último mes, todavía España hablaba de 25 casos, mucho más que una incidencia mucho más alta que en el resto de países de Europa. Hablamos del último mes, o sea, en febrero en España se habrían producido 25 casos frente a 38 en toda la región europea de la OMS. Sandoval fue el centro que detectó los primeros casos de monkey en España, los 6 primeros. Estas son las características de los casos. No voy a centrarme demasiado en ellos, ¿no? Prácticamente todos eran hombres, casi todos se autodeclaraban como hombres que tienen sexo con hombres. Serología VIH positiva 38%, y el dato que no está aquí, pero sí tenemos en Sandoval, un 38% también eran usuarios de PrEP. Al igual, exactamente la misma proporción que se ha encontrado en Europa, 38%. VIH positivos en terapia antirretroviral supresiva, 38% en PrEP. Y el 20% restante HSH, VIH negativos, que no recibían PrEP. Los registros para hablar de la epidemiología en España son estos: enfermedades de declaración obligatoria, sífilis congénita, no sé cómo ITS, no lo acabo de entender, pero ahí está. Gonococia, clamidiasis y linforanoma venéreo, clamidia y LGV incorporado hace 4 años en el registro, antes era solo sífilis y gonococia. Y luego el registro de información microbiológica en los registros de VIH, el SINIBI, que es un registro para detectar casos de infección por VIH, y el registro de SIDA del Ministerio. Para hablar de una de las ITS, pues en España se pasa de lo que decíamos antes, de menos de 1.000 casos en 2004 a 15.000 el año 2021. Son el último registro publicado en 2023, informe del Centro Nacional de Epidemiología. Gonococia en aumento, por lo tanto. Regiones, comunidades autónomas más afectadas serían Baleares, Cataluña, Madrid y Navarra. En aumento en hombres, superiores a la de las mujeres. En gonococo hablamos desde finales de los 90, estamos hablando ya de que esto es incesante, el incremento, y cuando se buscan las ITS genitales o extragenitales, generalmente asintomáticas, se encuentran, porque, en fin, el cribado de las ITS es de hacerse en función de una anamnesis que se tiene que hacer de una forma no intrusiva, pero sí rigurosa y adecuada, ¿no? Las prácticas sexuales de cada individuo deben de alguna forma modular qué pruebas diagnósticas hay que solicitar para hacer un despistaje de ITS. También, evidentemente, las derivadas de las parejas sexuales. De sífilis, pues hablamos más o menos lo mismo. Ya se ha presentado esta mañana, yo creo que no voy a centrarme mucho. Comunidades autónomas, vuelve a estar Baleares, Cataluña, Madrid. Un chancro extragenital, genital, incidencia global en aumento desde hace ya, pues, en continuo. Rangos de edad, el más afectado, hombres de 20 a 34 años, y seguido de los de 20 a 24 años y de 25 a 34. En mujeres
la curva, bueno, no se está registrando un incremento. Linforanuloma, perdón, Clamidia trachomatis es una ITS declaración obligatoria desde el año 2016, como he comentado. Desde entonces 7.000 casos en 2016, 20.000 en 2021. Mucho más frecuente casi en hombres que en mujeres de rango etario de 20 a 34 años. Comunidades vuelve aquí no está Baleares, sí Cataluña, País Vasco, Madrid. Linforanuloma casi afecta solamente a hombres. En aumento 248 casos en 2016, 649 en 2021. Bueno, linforanuloma rectal, linforanuloma inguinal y rango etario de 25 a 34 años donde más casos se han detectado. Mientras pasa esto del incremento de las ITS de declaración obligatoria, sin embargo, como ya ha comentado Eva, desciende también en España los nuevos diagnósticos de VIH. Tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Esto que está corregido por el retraso a la comunicación, el registro, pero en fin, el descenso está claro, está muy claro, tanto en hombres como en mujeres. Disculpar que se ve fatal, no lo veo ni yo. En HSH, en heteros, en personas que se inyectan drogas. Hay veces que está mezclado el grupo usuarios de drogas inyectadas, como ha comentado antes Eva, dentro de los HSH, porque hay un subgrupo de hombres que tienen sexo con hombres que se inyectan drogas y entonces están contemplados dentro de los HSH y son personas que se inyectan drogas. Y ahí están todos metidos en el mismo cajón desastre. Personas que se inyectan drogas que tienen un perfil totalmente diferente, sociocultural, yo diría, y conductual muy distinto, ¿no? Estas son las conclusiones tanto de los informes del VIH, del Ministerio, como de las ITS. Vienen a decir lo mismo. Estamos, yo creo que diagnosticando, desde luego en Sandoval, muchos más casos de VIH en personas de Latinoamérica que en personas nacidas en España. En las ITS no está tan claro. Importancia de las clínicas de ITS, que es un poco el tema que también tenía que tocar, ¿no? Accesibilidad, ¿no? La enorme accesibilidad, la posibilidad de, sin cita previa, en los casos urgentes, espero que también aquí, y también, por lo tanto, a demanda, es imprescindible en una clínica de ITS es poder acceder de una forma sencilla, fácil y sin limitaciones administrativas. Es imprescindible. Las ITS no son programables, no se puede pedir una cita a una persona que tiene sintomatología aguda de una infección teniendo que pedir una cita. O sea, porque entonces nos convertimos en algo más, perdón, del sistema. Confidencialidad, una alternativa a la atención primaria. Muchas personas no quieren ir a sus médicos de atención primaria, no quieren porque se sienten mucho más a gusto probablemente hablando en un sitio especializado donde no va a ser juzgado, donde el estigma es mucho menor asociado al diagnóstico de una infección de transmisión sexual. Personal experto especializado en atención a poblaciones que llaman ahora clave o vulnerables y en el manejo clínico de las ITS. La anamnesis sexual, como ya he comentado, tiene que ser adaptada, no intrusiva, respetuosa, pero también rigurosa, para poder evaluar el riesgo y solicitar las pruebas diagnósticas necesarias en función de los riesgos de cada individuo. No es de un colectivo, es de una persona. El riesgo es individual, no se puede hablar de grupos de riesgo porque el riesgo lo asume cada individuo. En mi opinión, creo que es un error, sino el riesgo, la evaluación del riesgo es de cada persona. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que se inyecta drogas o no. Eso es de individuo, no es de grupo. Los recursos en las clínicas de ITS adaptados al diagnóstico de las distintas ITS que permitan una exploración clínica. Hablaba el doctor Curran hace un momento de la posibilidad de hacer unas pruebas, un tacto rectal sin MAC, pues tiene que haber unas salas adecuadas para este tema, hacer unas tomas adecuadas
y su procesamiento inmediato en el laboratorio, que con frecuencia permite hacer diagnósticos rápidos, yo que sé, un campo oscuro, unas pruebas diagnósticas que permiten hacer un diagnóstico inmediato y un tratamiento exitoso, un tratamiento etiológico adecuado, por lo menos en la tal, ¿no? Diagnóstico rápido y convencional, el tratamiento de la CITES. Atención multidisciplinar. Doctor Curran lo acaba de decir, ¿no? Yo no soy otorrino, yo no soy proctólogo, yo no soy cirujano, pero al final las ITS se ocupan todo ese campo. No soy ginecólogo, no soy dermatólogo, pero ocupan todo. Es una esfera multidisciplinar. Yo creo que es el atractivo que, en mi opinión, tienen ellas. La administración de las vacunas, ¿no? Por supuesto, en las clínicas de ITS, papiloma, herpes, herpes todavía no hay, pero va a haber. Hepatitis B, administración de material preventivo, captación de contactos. A veces es muy difícil, pero por lo menos la pareja o las parejas o las personas con las que ha tenido una persona del sexo en las últimas semanas, pues puede ayudar también a reducir y a cortar las cadenas de transmisión. Consultas programadas, pero también a demanda. La PrEP exige que haya consultas programadas, pero una atención urgente a una patología urgente tiene que ser con una atención inmediata, sin tener que pedir una cita. La interconexión con ONGs, con organizaciones comunitarias, es muy importante. Es muy importante. La interconexión con centros de atención a personas que tienen problemas de consumo problemático de drogas, o sea, los CAD, centros de atención a drogodependencias, no sé cómo se llaman aquí, pero tiene que haber, porque la incidencia de patología mental o de conductual, por lo menos asociada a consumos de algunas drogas, es especialmente relevante. Con unidades de reasignación de género, sí, la última chica que yo he diagnosticado, chica trans, 19 años, se está hormonando ella sola, no sabe ni cómo, ¿no? A lo mejor había, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto, ¿qué aportan los centros de ITS? Pues aportan unos datos excepcionalmente valiosos para la vigilancia epidemiológica, ¿no? Una información clave que permite mejor adaptar, ¿no? Identificando los riesgos y las poblaciones y las personas, adaptar la prevención y promover las estrategias preventivas, ¿no? También centros centinela para vigilancia epidemiológica, pues mira lo que decíamos de la viruela del mono, el monkeypox, ¿no? O los primeros casos del linforanuloma venéreo. El brote se detectó en el centro de ITS de Barcelona. ¿Sabes? Martibal. Aquí tenemos algunas fotos de monkey, extragenital, genital, lo que queráis. Perianal, en fin. Y por supuesto, el tema que yo creo que es el más importante de todos, la reducción del estigma. El estigma social, ¿no? O autoestigma, especialmente importante en mujeres, asociado a las infecciones de transmisión sexual y el VIH, no digamos, ¿no? Si hay una población estigmatizada son las mujeres heterosexuales que tienen VIH, o sea, sin más. No saben dónde meterse, dónde ocultarse. Pero también, ¿no? Cualquier grupo, cualquier persona, ¿no? Que tiene TS a veces, pues no quieren ir a un sitio donde conocen a su madre, a su padre, a su abuelo, o a su pareja, o a lo que sea, ¿no? Y entonces las clínicas de ITS, y yo felicito al Gates, me llevo las tarjetas para recomendarlo. La labor es imprescindible, yo diría. Y por supuesto, líneas de investigación. Es que aquí hemos puesto algunas que están en marcha. La vacuna, algunas compartimos con Barcelona Checkpoint. Por ejemplo, la vacuna del VIH, ¿no? Estudio de momento cerrado, se ha visto que no ha sido eficaz. La gepotidacina, nuevo antibiótico para tratamiento de la gonococia. Estas son líneas que tenemos en la descripción de los casos de Monkey, las nuevas opciones PrEP con TAF, ¿no? TAF-FTC, con Descovy o bien con cabotegravir. Esperamos empezar algún día un estudio todavía, pero andamos buscándolo. Por supuesto, la descripción sin más del perfil sociodemográfico, clínico y conductual de los nuevos diagnósticos de VIH, hepatitis C y cualquier otra infección de transmisión sexual. Los controladores excepcionales de élite, gente que lleva desde que existe la prueba de carga viral indetectable, ¿no? VIH positiva, y que afortunadamente no ha necesitado tratamiento antirretroviral, ante una situación espléndida
y excepto que haya caído en un hospital y que le han dicho trátate porque no sabemos qué criterio, pero con carga viral indetectable desde hace más de 23, desde el 96 que está disponible esa prueba, indetectables, son muy pocos, pero están ahí y representan una línea de investigación muy importante que seguimos también con algunos, con algunos médicos del grupo de enfermedades infecciosas de Canruti. La vacuna de la gonococia, bueno, pues barra meningitis, ¿no? Porque parece que tiene una protección cruzada, ¿no? Etcétera, ¿no? Y el perfil conductual de la gente en PrEP, eficacia preventiva del tratamiento, la evaluación del consejo preventivo para mujeres que tienen VIH sobre la transmisión sexual, y, en fin, de un protocolo que pusimos en marcha hace muchos años que ha permitido a muchas mujeres VIH positivas ser madres sin riesgo de transmisión ni a su pareja sexual ni tampoco a sus hijos. Bueno, pues líneas de trabajo, ¿no? Recomendaciones de la OMS. Cada país debe definir sus propias poblaciones específicas clave, adaptar las diferentes opciones de prevención. En España se constituyeron los grupos EPI-VIH y EPI-IDS que han mostrado que de alguna forma se reunían de vez en cuando, pero que a partir del COVID no ha vuelto a haber ninguna reunión de todas las clínicas y unidades de ITS del Estado. Y que creemos que han sido muy útiles y que yo espero que algún día vuelvan a reemerger y que establezcan de alguna forma recomendaciones y que ahí sean un foro de intercambio de experiencias profesionales de todas las gentes, de todos los grupos que trabajamos en España en las infecciones de transmisión sexual. Dice la OMS, por lo tanto, esto, que los grupos de población clave para las ITS en algunas regiones son estas, en otras son, aparte de lo que vemos aquí, HSH, trabajadores sexuales, sus clientes, adolescentes, mujeres, personas o niños que viven en la calle, personas afectadas con conflictos y disturbios, mujeres que han sido sufrido, u hombres, violencia de género, se hablaba esta mañana. Y por terminar, porque no sé cuánto tiempo me queda. Medio minuto, vale. Pues Sandoval es dentro de la Corte, la red de investigación en SIDA, donde participan 47 centros de 13 comunidades autónomas. Es el primer centro de diagnóstico de VIH del Estado, ¿no? 2.743. Esta es la estructura un poco asistencial. Recepción y servicio de limpieza. Aquí estamos todos, las 47. El descenso del VIH, ¿no? De los nuevos diagnósticos de VIH, 236 en 2017, 93 en 2022. Clamidiasis nos mantenemos en cifras altas de incidencia, pero un poco menos en 22 que en el 21, igual que el linforanoma venéreo, igual que en gonococia, 500 casos menos, pero aún así en incidencia muy alta. Micoplasma genital y en 762 casos. No sabemos qué hacer, como he comentado esta mañana, con los extragenitales, no sabemos qué hacer con los asintomáticos, no sabemos qué tal. Infección por virus del papiloma humano de alto riesgo, 400 casos. Grupos, por lo tanto, clave, ¿no? En Sandoval, pues estarían definidos porque el 95% del VIH se ha detectado de los 1.000 casos en HSH, de las 8.000 gonococias, el 91% en HSH, de las 1.800 sífilis primarias o secundarias en HSH y de las clamidiasis el 79% de las 6.000 diagnósticos tal. Por lo tanto, poblaciones clave. Esto no está actualizado, no he querido actualizarlo porque estas son las poblaciones claves antes de la PrEP. Y después de la PrEP, esta prevalencia de infección por VIH ha bajado 3 veces en los colectivos más afectados, que son estos transexuales, hombres que ejercen prostitución, transexuales que ejercen prostitución. Estamos en prevalencias, que es la tercera parte, y en HSH, nacidos en España, estamos en el 1% de prevalencia de infección por VIH y en el 3% en los nacidos fuera de España. Hablamos de mucha gente, 12.000 personas ahí, pero los datos 21 y 22 los tengo que reservar porque los vamos a publicar. Sin más, el impacto preventivo de la PrEP, ¿no? Un impacto maravilloso. Por lo tanto, los grupos clave están descritos ahí, son los que tienen más incidencia y prevalencia, ¿no? Transexuales, trabajadores del sexo, trabajadores masculinos del sexo y personas que
utilizan sobre todo SLAM, o sea que usan drogas inyectadas para mantener relaciones sexuales. El número de consultas atendidas en Sandoval, estamos hasta arriba, 41.000 el año pasado, que se distribuyen de esta forma: el 63% HSH, el 25% no llega a hombres y mujeres heterosexuales, y el resto, pues, personas en prostitución, hombres, mujeres, mujeres que tienen sexo con mujeres, mujeres transgénero, etcétera. El número de casos de gonorrea que no deja de aumentar hasta el último año. Y sobre todo recordar esto, que por ejemplo de los casos diagnosticados en 2021 de gonorrea, el 67% eran extragenitales y muchas de ellas asintomáticas. En función de las prácticas sexuales no protegidas de cada individuo, hay que solicitar las pruebas diagnósticas. La clamidia extragenital también el 67%, curiosamente, de los 1.482 casos diagnosticados en el 21 eran rectales o faringeas, extragenitales asintomáticas. Decir nada más dos cosas del chemsex. Estas son las sustancias más utilizadas en este momento. Aquí falta una que se llama alfa, que no está, pero es la droga caníbal, que llamaban, que están produciendo pues mucho daño, yo creo, a los usuarios, ¿no? Decir que entre los seroconvertores recientes al VIH, trabajo de doctor Oscar Ayerdi, motivo de su tesis doctoral, tan brillante, por cierto. De los 253 HSH con seroconversión reciente en los 6 últimos meses, el 88% consumía drogas para el sexo, el 2% se inyectaba drogas para el sexo y el 93% refería que usaba las redes sociales para buscar los contactos, y un porcentaje muy alto, que no recuerdo ahora, el 70% atribuyó la transmisión del VIH a un contacto conocido a través de una red social, ¿no? De una de las páginas. De la PrEP, decir que había 3.685 desde enero del 20 a diciembre del 22 personas que han iniciado la PrEP, lo que ha generado casi 20.000 visitas, y que dentro de los usuarios de PrEP hay un 94.5% que consumen drogas para el sexo. Por lo tanto, esto es un tema que creo que es incluso imposible no seleccionarlo, porque está en el centro del huracán, ¿no? El perfil, visto aquí he unido dos estudios, uno de Oscar Ayerdi, de nuestro grupo de Sandoval, y otro del grupo australiano, donde dice que el perfil de los usuarios de PrEP que tienen más incidencia de ITS es menor de 30 años, que tiene más de 5 ITS año, menor de 30 años, más de 10 parejas sexuales 6 últimos meses, sexo en grupo y que consume sustancias para el sexo. Y esto es el queso, digamos, de los monkeys diagnosticados en Sandoval, de los 500 y pico casos, 530 y tantos, 435. Tenemos esta información que está publicada. 38% VIH positivos en tratamiento antirretroviral, todos ellos supresivo, 37.9, o sea, de otro 38 en PrEP, y este 23.7 son HSH sin tal. O sea que, en resumen, respecto a las ITS y el VIH, lo que vemos en Sandoval es HSH con VIH en tratamiento antirretroviral supresivo, aumenta la incidencia de ITS, HSH VIH negativos en PrEP también aumenta la incidencia de ITS, y en ambos está el consumo de sustancias como un claro causa probablemente de la enorme incidencia de ITS o de la gran incidencia de ITS en este colectivo. En resumen, la alta eficacia preventiva del tratamiento y de la PrEP, ¿no? Pérdida de miedo al SIDA, por una parte, aplicaciones que generan una búsqueda muy sencilla de parejas y contactos sexuales para las sesiones o para simplemente sexo sin más, y el consumo tan frecuente y tan habitual, pues ha generado esto. Si no abordamos este tema, no encontraremos una solución o intentar reducir las ITS en tal. El chemsex está ahí. Las clínicas de ITS ofrecen una atención especializada inmediata y aportan una valiosa información epidemiológica. Ya lo he contado, no lo voy a repetir, pero la conclusión 2 no la quiero no poner. Consumo. Es necesario implementar programas específicos de atención a las personas con consumo problemático de drogas en el entorno del chemsex, adaptados a las características. No es lo mismo atender a un chico HSH tal que a una persona que está con la heroína todavía en los programas de mantenimiento con metadona, y esto exige de alguna forma adaptar, ¿no? Adaptar esos programas preventivos. Nada más, muchas gracias.